ciudades. Llamen a quien no pueda detener. Si bien yo planto mi raíz de verdad del poder, entonces voy arriba, directo abajo y desde abajo, la recta arriba, vamos alto. Muy buenas noches. El tema de hoy es la ley Miranda o los derechos de los detenidos antes de ser interrogados. ¿Qué es la ley Miranda? Se conoce también como la regla Miranda, la doctrina Miranda o el sistema Miranda. Esto nace en 1963 cuando don Ernesto Miranda comete el delito de secuestro y violación. Se le lleva a ser juzgado y Fiscalía acusa única y exclusivamente en base de su confesión autoincriminatoria. Y le condenan a este ciudadano Miranda. Luego en 1966, en el caso universalmente conocido como Miranda versus Arizona en Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país resuelve declarar nulo todo el proceso en contra del ciudadano Ernesto Arturo Miranda, declarando que se ha violado la quinta enmienda de los Estados Unidos, es decir, no autoincriminarse. De ahí surgen las cuatro reglas de la doctrina que se conoce como las reglas Miranda, la ley Miranda. ¿Cuáles son esas cuatro reglas fundamentales? Primero, tener el derecho a no autoincriminarse, el derecho al silencio, el derecho a comunicarse con un abogado, el derecho a que si no tiene para pagar un abogado, el Estado le proporcionará un abogado del Estado para su defensa. Y también todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Esas son las reglas Miranda a nivel internacional, las mismas que fueron y se expandieron a nivel internacional. Por eso que nuestro sistema procesal penal lleva dentro del derecho material y de la Constitución de la República toda esa serie de reglas, obviamente mucho más amplias. Cabe mencionar que en el caso Miranda, luego se le hizo un nuevo proceso con otro tipo de pruebas y se le sancionó a 11 años de prisión y de privación de libertad. Sin embargo, esas reglas Mirandas tuvieron su excepción en 1984, cuando se declararon que estaba privilegiado primero la seguridad nacional. Luego, con las Torres Gemelas, los terroristas no tenían derecho a las reglas Miranda. Y luego, con Obama, el presidente de Estados Unidos, que emitió un decreto, y la Suprema Corte lo mismo, que no se tome en consideración las reglas Mirandas cuando son actos terroristas y que afectan a toda una comunidad. Esto pasó con la situación de la Maratón de Boston. Bueno, ¿qué y cuándo proceden las reglas Mirandas? La regla Miranda procede cuando una persona es detenida, privada en su primer momento de su libertad. Cabe mencionar, son la detención con una orden escrita de autoridad competente, que se llama la figura jurídica de detención con fines de investigación, que no puede ir más allá de 24 horas. Luego tenemos el caso de la flagrancia, cuando una persona es detenida cometiendo un delito o inmediatamente después de él, o cuando una persona estaba prófuga y es detenida, privada de la libertad. En ese primer momento obtiene varios derechos o reglas de los detenidos a su favor. Tenemos las siguientes: el momento en que es detenido, privado de la libertad, cuando se trata del caso de flagrancia, es llevado en forma inmediata por la autoridad competente, en este caso los señores miembros de la Policía Nacional, hacia la flagrancia, hacia las oficinas de la Fiscalía que funcionan flagrancia. Sin embargo, tiene ciertos derechos los detenidos por los miembros de la Policía Nacional. Igual, cuando se le presenta una orden de autoridad competente, ¿cuáles son esos derechos? Primero, derecho
a saber el motivo y la razón por la cual es detenido. Tiene que explicarle el miembro de la fuerza pública cuál es el motivo, el delito por el cual él está siendo detenido. ¿Qué autoridad es el que firma la orden de detención en el caso de que no sea flagrancia? Y obviamente, al momento de darle a conocer esos derechos, indicarle que tiene el derecho fundamental a guardar silencio, el derecho a no autoincriminarse él, incriminar a sus familiares o parientes. Tiene el derecho a ser llevado ante un médico antes de ingresarlo en los calabozos de la flagrancia. El médico, ¿qué pasa y por qué es el derecho de llevarle al médico? Para precautelar su integridad física, fundamentalmente, para demostrar que no hubo torturas. Luego vamos a hablar las repercusiones de ello. También tiene derecho el ciudadano, cuando ya se encuentra, obviamente para ser investigado, tiene el derecho de comunicarse antes inclusive con un abogado. En nuestro país, si no lo tiene un abogado privado, se lo proporciona un defensor público. Tiene el derecho a comunicarse con un familiar que él crea conveniente o con la persona que indique. Y obviamente tiene el derecho a ser asistido legalmente por el abogado de confianza, el abogado privado que él quiera hacerlo. Estas son las fundamentales reglas, pero también quiero hacer mención que cuando ya se inicia el proceso penal en la audiencia de flagrancia o la formulación de cargos, o cuando está frente a los fiscales para la versión, o cuando está frente a un tribunal de garantías penales para rendir su testimonio, hay una regla general que se llama, primero, el derecho al silencio, es decir, acogerse a no contestar las preguntas o su declaración. Sin embargo, en nuestro país se acoge al silencio a veces de forma parcial. Declara y no puede responder a las preguntas o al contraexamen de fiscalía. En la práctica, prácticamente es incriminatoria, es inquisitiva, porque nuestra ley dice que el testimonio del detenido es un medio de defensa, un medio de prueba a su favor. Muchas de las veces, los señores operadores de justicia, los jueces y los fiscales le toman como un medio de prueba en contra, inclusive como un elemento de cargo en su contra o un elemento de testimonio en contra. Cabe mencionar, ¿por qué se le hace el examen médico? Siempre el funcionario de la fuerza pública tiene que llevarle ante el médico legal o en su caso a una de las casas de salud para comprobar que no hubo torturas, que no hubo trato o cruel, inhumano o degradante o vejaciones a su dignidad. Esto porque si se demuestra que sucedió aquello, los funcionarios de la policía, de la fuerza pública, cometen una infracción penal que se llama torturas dentro de los tratos crueles, afectando a la integridad física del detenido. Comete el delito de detención ilegal cuando no hay una orden escrita de juez o cuando se somete a esos tratos. Comete también la infracción que se conoce como extralimitación de funciones, es decir, no dar cumplimiento el miembro de la Policía Nacional o de la Fuerza Pública al Código de Conducta de las Naciones Unidas. Ahí se señala prácticamente cuál es el accionar de todos los integrantes de la fuerza pública para con los detenidos. Y lo mismo se suscita en actos de corrupción. A veces tenemos en nuestro país ciertos actos de corrupción cuando son detenidos los ciudadanos en nuestro país y dentro del sistema procesal penal. ¿Cuáles son las repercusiones de aquello? Cuando no se cumplen las reglas Miranda, acarrean la nulidad de lo actuado. Así lo establece la ley, la Constitución y los instrumentos internacionales. Porque se afecta al derecho a la defensa, derecho básico del debido proceso de las garantías judiciales. Y ello conlleva a que luego de la declaración de nulidad, indudablemente, llegándose a una sentencia, o mucho más allá de ella, ejecutoreándose una sentencia, habría que demandar al juez,
a todos los jueces que intervinieron y participaron en el proceso penal. Habría que demandar al fiscal, a todos los fiscales que participaron en el proceso penal. ¿Por qué? Porque hay una prohibición expresa de la ley orgánica de la función judicial, hablando de nuestro país, y entiendo en otros países del continente también lo hay, porque conlleva a la violación de las garantías judiciales, a la violación del debido proceso, a la violación de la norma, regla, ley o doctrina Miranda, que se encausa en un capítulo aparte constitucionalmente hablando. ¿Cuáles son las leyes que protegen a los detenidos? Nuestro Código Orgánico Integral Penal, los códigos penales de los diferentes países de América Latina, México, Estados Unidos, inclusive, tienen una ley penal que los protege, una ley procesal penal que los protege. Por eso el sistema se llama sistema acusatorio de derecho penal mínimo. También está las constituciones de cada uno de los países. Nuestra Constitución de la República tiene todo un capítulo sobre esas reglas, esos derechos, esas garantías de los detenidos. Cabe mencionar que hay instrumentos internacionales que protegen a los reclusos, protegen esas garantías judiciales de la ley Miranda. Por ejemplo, todo el conjunto y principios para los reclusos de las Naciones Unidas. Ahí se establece que no deben ser incomunicados, que tienen el derecho al silencio, que sus actuaciones, sus declaraciones no pueden ser autoincriminatorias, ni tampoco puede utilizarse eso en contra en un proceso penal por parte de un tribunal de juzgamiento, de un operador de justicia como es un fiscal o de cualquier otra autoridad. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el de 1969 o Pacto de San José de Costa Rica. Ahí establecen las garantías judiciales. Una de ellas es que sea un tribunal independiente, imparcial, que respete el debido proceso y esas garantías judiciales. Pero vamos un poco más allá. Dentro de las reglas Miranda, en nuestro país está el caso de los extranjeros. Y esto es fundamental para los litigantes, por favor, para todos los litigantes y todos los operadores de justicia. ¿Qué pasa con un extranjero cuando es detenido? Aparte de todos los derechos denunciados, el derecho fundamental a la asistencia consular. ¿Qué es la asistencia consular? Significa que el miembro de la Policía Nacional o de la Fuerza Pública o agente investigativo, apenas se le detiene, se le aprende, se le priva de la libertad, tiene que poner en conocimiento del consulado, de la embajada del país que pertenezca este ciudadano extranjero. Caso contrario, esto es motivo de nulidad. Inclusive puede darse todo el proceso, llegarse a una sentencia inclusive. En una revisión penal, inclusive en casación penal, el Tribunal de Alzada tendría que declarar la nulidad constitucional por no cumplir unos tratados internacionales como son los dos convenios consulares que rigen de acuerdo al Convenio de Viena en todo el mundo. Y nuestro país es suscriptor de aquellos tratados. Por lo tanto, acarrearía inclusive obligaciones internacionales en contra de nuestro Estado. Les comento un caso real, el caso Chaparro Lapo Íñiguez versus Ecuador. Este caso llegó a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente por faltar a una de las reglas Miranda de los derechos del detenido, como es la asistencia consular. Eso es fundamental, que nuestro país en la práctica diaria no se lo toma en cuenta, no se lo considera, los jueces prácticamente no declaran la nulidad, sin embargo, se cometen esas violaciones. ¿Qué debemos hacer cuando hay una serie de violaciones a estas reglas Miranda? Hay que presentar quejas cuando es pertinente en contra de los fiscales, en contra de los jueces, en contra de los mismos señores miembros de la Policía Nacional que cometieron su error, su acto de tortura, su acto de violación a las normas, reglas y principios de los detenidos. Obviamente, ¿ante quién? Ante los consejos de la judicatura, pero también acarrea una situación de carácter penal. Como ya lo mencioné, esto acarrea inclusive
a una violación, a una mala administración de justicia, conlleva a los errores judiciales que obviamente nos permiten a los abogados demandar internamente ante los tribunales de lo contencioso administrativo, precisamente porque garantiza la Constitución, garantiza la ley y garantizan las leyes internacionales. Luego de la demanda nacional hay que ir a la demanda internacional. Unos de los derechos más graves que se han violado han sido los derechos de los detenidos. Cantidad de casos en la Corte Interamericana de varios países han llegado precisamente por violar esa garantía constitucional internacional de la ley Miranda. Quiero manifestar de que efectivamente en nuestro país sí se ha violado esas normas, esas reglas de nuestra ley conocida como ley Miranda. Utilicemos como abogados un lenguaje sencillo, un lenguaje sano, pero también un lenguaje técnico cuando corresponde estar en los tribunales de justicia. Muchos no saben o no sabían lo que es la ley Miranda, las reglas Miranda. Inclusive en los cuarteles de la policía están derechos de los detenidos. Cuando alguna vez se les pregunta a los jueces, inclusive fiscales, operadores de justicia, no conocían qué significa los derechos de la ley Miranda. Vale responder ciertas preguntas porque estamos en vivo. Hay compañeros, colegas, amigos. ¿Qué es fraude procesal, lealtad y buena fe? Precisamente, uno de los principios fundamentales en el proceso penal es la buena fe. La lealtad procesal. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es actuar fielmente, presentando las pruebas y respetando el debido proceso de nuestro patrocinado, de nuestros patrocinados, de los defendidos. Significa no actuar con una prueba sorpresiva, no presentar una prueba distorsionada, una prueba ilegal. Significa dar paso a nuestras peticiones. Deslealtad es cuando Fiscalía no actúa, dándonos lugar a que podamos demostrar en derecho nuestras aseveraciones. No se nos permite realizar el libre ejercicio profesional conforme la Constitución, conforme la ley. La buena fe procesal es el actuar sin dolo, sin intención, sin mala fe, de no querer causar daño a la otra parte procesal. Lastimosamente, eso se da a cada momento en nuestro país, a cada instante en todos los procesos penales. Hay algunas otras preguntas que nos están haciendo. Don Nelson Velázquez, un dirigente de Otavalo, un saludo, dice: ¿qué pasa con un interno que se ha torturado? ¿Quiénes son los responsables? Primero, los que le torturan responderán penalmente, porque el delito es de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, castigado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Está castigado por la legislación internacional. Obviamente, responde el director de la cárcel, responden los señores agentes de seguridad y obviamente responde el personal administrativo que conocía del caso. Se establecerán responsabilidades de autores y de cómplices. Bien vale mencionar aquí la figura jurídica para los detenidos, el habeas corpus. El habeas corpus no solo tiene que ver cuando están detenidos más allá de las 24 horas, cuando la orden no es legal, cuando es arbitraria, sino el habeas corpus procede cuando hay tortura, cuando hay trato inhumano, degradante, contra la dignidad del ser humano. Está garantizada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, la dignidad. Queremos enviar saludos a